Ya estamos con invitado en nuestro living de Ciudad U. Bienvenido, Adrián Vitali. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, y Miguel, vos tenés el Claro, objeto de Adrián en tal este cual. caso. Adrián es el autor de el libro, El secreto pontificio de la ley del silencio. Leo una cosita de la contratapa. Dice, en la iglesia todo lo que no es sagrado es secreto. El secreto pontificio no escapa a esta máxima y este secreto inconfesable de la pederastía no deja de ser una profanación de lo sagrado, ¿no? Fuerte para arrancar, digo. Y además pensando que Adrián sos un ex sacerdote, ¿verdad? Un ex cura, sí, sí. Conocés un poquito de adentro cómo funciona la iglesia, pero investigaste mucho qué está pasando con los abusos y esto del secreto pontificio. Contanos un poquito. Dale. Bueno, el secreto pontificio nace cuando nosotros estábamos presentando el libro Cinco curas, confesiones silenciadas en el 2011, donde íbamos, después de la presentación, se acercaba la gente a contarte cosas. Y en esas presentaciones hubo casos donde me manifestaron que habían sido abusados. Entonces, a partir de ahí, que me pareció terrible, en el seminario nunca se había escuchado el tema, nunca. Por lo menos en mi seminario, con mis compañeros, nunca salió el tema. Y me puse a investigar, la verdad que no había mucha información, es muy poca la información que hay. Y bueno, no solamente investigar lo que había y los testimonios de las víctimas como sobrevivientes, sino a intentar dar una explicación o intentar esbozar una hipótesis de por qué sucedieron estas cosas y por qué van a seguir sucediendo si no se toman medidas, ¿no? ¿Por qué? Perdóname, justamente. Sí. Cuando decimos estas cosas son los abusos, ¿no? Exacto. Y yo quiero recordar que lo que tenemos más presente, tenemos el padre Grassi, tenemos el caso de Mendoza, Próbolo. Estoy pensando también en un sacerdote que estaba en el noviciado de Santa Fe y Paraná en su momento, también puede ser Storni. El arzobispo. El arzobispo Storni. De Santa Fe, sí, sí. Pero hay muchos casos, ¿y qué pasa con las víctimas? Esa es la otra pregunta. Bueno, primero, la tesis del libro está en el capítulo 1, que es el problema antropológico. La iglesia tiene un problema antropológico, tiene un problema con el cuerpo. Todos, atrás de cada acto humano, tenemos una concepción de hombre, o sea, una concepción antropológica y una concepción cosmológica. Todos. Así lo neguemos, cuando actuamos, siempre ponemos de manifiesto esas dos posturas. Por ejemplo, el nazismo tenía como concepción antropológica en su actuar que la raza pura era la raza aria y todas las otras razas no tenían que existir. Sí. Y así desarrollaba su concepción cosmológica, había que eliminarlo, ¿no? ¿Cuál es el concepto de la iglesia? Bueno, el concepto de la iglesia, primero, la concepción antropológica del cristianismo primitivo era la concepción semita. La concepción de Jesús de Nazaret, la del semita, es la unidad existencial del hombre. No existe el alma. El alma es un invento de Platón que después lo incorpora San Agustín y ahí nace el tema del alma y el tema del cuerpo. Esto surge en el siglo IV, pero en la concepción semita tiene un valor muy grande el cuerpo. Fíjate, ¿se acuerdan hace poco los bombardeos de los misiles que caían de Palestina a Israel? Sí. Bueno, murieron 2 soldados y ¿qué reclamaban? Devuelvan los cuerpos. Porque el cuerpo tiene una dimensión fundamental en la vida humana. ¿El problema de la iglesia es con el cuerpo? El problema es con el cuerpo. Pero ¿cuándo cambia esta concepción? En el siglo IV, cuando la iglesia se transforma en religión oficial del Imperio Romano en el 380 con el edicto de Teodosio el Grande, cambia la concepción porque San Agustín incorpora el pensamiento platónico, el pensamiento helénico. ¿Y cuál era ese? El mundo de las ideas y el mundo sensible. El mundo de la idea, va a decir San Agustín, es el alma, ahí está Dios arriba, y el mundo sensible, el mundo pecaminoso, la cárcel del alma, porque tiene pasiones. Y ahí está el cuerpo. Ahí está el cuerpo, porque siente, tiene sexualidad, es un peligro y nos puede llevar a la condenación del alma. Y ahí comienza esa concepción y la persecución al cuerpo, que llega en el siglo XII con la persecución a las mujeres, ¿no? Con la Inquisición. Fíjate vos el machismo religioso que sancionaba de las mujeres, de las brujas. Bruja significa mujer de sabiduría. Eran las mujeres que tenían los conocimientos de las hierbas y de las propiedades de las plantas para curar a la gente. Entonces decía que ¿cómo una mujer va a tener saberes? ¿Cómo una mujer va a saber? Sí. Seguro que hizo un pacto con el diablo. Las llevaban a los tribunales de la Inquisición, el torturador las torturaba y siempre terminaba escuchando lo que quiere escuchar el torturador. Sí, hice un pacto con el diablo para que no seguir sufriendo. Sí. Entonces, a partir de esa confesión, ellos decían, teníamos razón, hice un pacto con el diablo. Entonces, como esa alma estaba perdida, ahora la vamos a confesar, vamos a salvar el alma y la vamos a quemar el cuerpo con todos sus pecados. Esa concepción tremenda es la concepción que se tiene del cuerpo. Entonces, después siguió con los judíos, con los moros, con los científicos,
con los mismos curas y las monjas, donde si uno tenía un sueño erótico tenía que castigarse, flagelarse o ponerse un cilicio con cinturón con púa por las dudas tuviera alguna pasión con un hombre o con una mujer. O sea, siempre es el tema de la persecución del cuerpo. Y esta concepción de desprecio del cuerpo genera una teología de un Dios que castiga y que disciplina, sí o sí. O sea, la concepción antropológica determina la concepción de Dios. ¿Y qué sucede, Adrián? Porque estamos viendo toda esta concepción antropológica y la concepción que tiene la Iglesia, pero ¿qué sucede con el silencio? ¿Qué significa el silencio para la Iglesia? Que no solamente suceden estas cosas, sino que hay una red de entramado tal vez de encubrimiento o de silencio a través de esto. El silencio surge a partir de esta concepción. Todo lo que sucede en el cuerpo no es importante, lo que sucede en el alma sí. Entonces, abusar de un niño no es importante, para la Iglesia no es importante. Y los hechos son tremendamente evidentes, porque la Iglesia tiene su código de derecho canónico y sus tribunales eclesiásticos. Dentro del código de derecho canónico tiene sanciones. La máxima sanción de la Iglesia es la expulsión del ministerio. La mayoría de los curas que han sido abusadores, que no han llegado a la justicia penal, pero sí a los tribunales eclesiásticos, se les ha dado una pena y no siempre ha sido la expulsión. La expulsión es la excepcionalidad. Entonces, si vos no expulsas aplicando la pena más grave, quiere decir que el delito para vos no es grave. En la praxis sucede eso. En el libro, en el capítulo 2, que están los testimonios de las víctimas, donde yo manifiesto que lo tremendo de la víctima como sobreviviente es que para ser creíble tiene que confesarse públicamente, frente a la familia, frente a los hijos. Y en una sociedad machista, que esto va más allá de ese machismo que hablamos, de dominación. No, el machismo es tremendo para el mismo hombre. En una sociedad machista, la mayoría de los niños abusados fueron varones. ¿Sabes lo tremendo que es confesar y denunciar un abuso de otro varón? Es tremendo. Adrián, hace muy poco el Papa emitió unas declaraciones sobre la homosexualidad, ¿no? Como dando a entender que la Iglesia no tenía una decisión de perseguir la homosexualidad. Vos lo trabajaste el tema también en el libro, la posición de la Iglesia y de este tema, ¿no? Que siempre parece como espinoso hacia adentro de la congregación, pero que se manifiesta muy fuerte en la conducta de algunos sacerdotes. En la Iglesia hay un montón de curas que son homosexuales, que son gay. En el Vaticano también. Yo no entiendo dentro de esa estructura de poder donde hay, que no hay ningún problema que sean gay, Claro. está todo fantástico. Mientras la relación sea entre adultos no hay ningún problema. Pero relacionan la homosexualidad con los abusos. Bueno, ese es el problema, porque para la Iglesia la homosexualidad es una enfermedad. Entonces lo relacionan con los abusos. Y en realidad, en la praxis, la mayoría de los abusadores no son homosexuales, son heterosexuales, ¿no? Pero hay una concepción de desprecio a la homosexualidad, por más que el Papa diga yo quién soy para juzgar a los homosexuales, pero en el catecismo de la Iglesia se dice que no pueden comulgar, que no se pueden casar, que no se pueden confesar, porque si te confesás tenés que dejar de ser homosexual, digamos, ¿no? Tenés que renunciar a esa condición, ¿no? Por ejemplo, lo que te quería decir en el capítulo 2, está el primer testimonio que de Sergio de Cooper, que es la síntesis de la expresión del libro. Sergio es un chico de Paraná que se fue, se casó, tuvo 2 hijos y después descubre que es homosexual y que había sido abusado por su tío cura, ¿no? Le escribe una carta al Papa, el Papa lo invita a Santa Marta, está 2 horas con él, le dice que le cree, pero le dice que él tiene que transformarse en un ejemplo para las otras víctimas de abusos eclesiásticos, porque las otras víctimas tenían mucho odio. O sea, las víctimas que hacen público sus desgracias, el Papa las califica como que tienen odio. ¿Qué significa esto? ¿Que tienen que perdonar? O sea, ¿sería a través del perdón? Exactamente, porque si no perdonas te vas a condenar. Entonces le dice, vos tenés que ser un ejemplo, porque le pedía que perdonara a su tío. El Papa le pedía que perdonara a su tío. Entonces él viajó a Paraná, fue a buscarlo y le dijo que lo perdonaba y qué sé yo. Después salió de ahí y se sintió pésimo, porque él no hizo el proceso del perdón, él quería justicia. Entonces cuando le cuenta al Papa, mire, yo voy a ir a hacer la denuncia penal, porque creo que también debe haber habido más casos como el mío, y que deben estar sufriendo tanto como yo. Y el Papa le dijo, no vayas a denunciar. Entonces le dice, bueno, le voy a contar a mi familia, no le cuentes a tu familia. Eso sucedió en el 2019, después del simposio que el Papa había convocado a toda la Iglesia a nivel universal para discutir las nuevas políticas sobre la pederastía. O sea, hay un discurso hacia afuera y la política anacrónica de siempre hacia adentro.
¿Cómo ha sido en Argentina con estos casos que nombramos porque tuvieron trascendencia pública? Pero hay muchos casos que no llegan esto a los tribunales. En la Argentina somos 45 millones de habitantes y hay un cura cada 7.000 habitantes. Eso nos da una proyección de casi 6.500 curas en Argentina. La Iglesia ha generado, según los datos de la Iglesia de Boston y de las investigaciones en Boston, cerca del 10% de curas pederastas. Es decir, que tendríamos cerca de 650 curas pederastas. ¿Sabe cuántos denunciados hay? No. 63, el 1%. El resto sigue estando en la comunidad, no es que desaparecen, siguen ejerciendo porque la política de la Iglesia es cambiarlo de lugar para evitar... ¿Qué hace la Iglesia cuando aparece una denuncia? ¿Cuál es el modus operandi que tiene la Iglesia? El modus operandi que siempre los ha cambiado de lugar. Los saca, por ejemplo, el caso Pero de el Jesús... pederasta no solamente comete un acto, puede cometer más de El pederasta es uno. un compulsivo. Fíjense el tema de Francia, ¿no? Que salió hace poquito. Sí. De los 216.000 niños abusados por 3.200 curas. Ustedes dividen eso y te da un porcentaje que cada cura abusó casi de 70 chicos. ¿Por qué un compulsivo? Y eso que estamos hablando de la Francia laica, no de la España católica, de la Italia católica, ni de la Argentina católica. Imagínense lo que es acá. Acá debe ser peor que Francia, peor que Estados Unidos, peor que Alemania. ¿Qué te relataban las víctimas justamente cuando le ocurría estos casos de abuso? Primero la vergüenza, sentirse culpable, no animarse a decirle a nadie por temor a que nadie les crea. Ese es el problema que tienen las víctimas. Y la confesión pública. Tener que contárselo a sus hijos porque la mayoría son adultos. Han crecido con esa culpa. ¿Por qué? Porque es parte de la teología que el cristianismo ha generado, el sentirte culpable, ¿no? Fíjate, con el tema de la confesión. Uno de los planteos que yo con el libro, hay que suspender la confesión para los chicos que van a hacer la primera comunión. ¿Por qué? Porque un niño de 7, 8, 9 años tiene que declararse culpable frente a una persona que no conoce, y eso que le dice esa persona no se lo puede contar ni al papá ni a la mamá, y lo que no se le puede contar a los padres siempre es algo malo. El 95%, siendo generoso, de los curas abusadores, usó la confesión para indagar sobre la sexualidad del niño, pero también para indagar sobre la situación social del niño, si el niño era huérfano, si vivía con el abuelo, con la madre, y así elegía su víctima. La mayoría de los casos de abuso de niños siempre partió a partir de la confesión. O sea, la confesión, no estoy cuestionando la confesión. Digo, la confesión en manos de un pederasta es tremendo y la Iglesia no los expulsa. Entonces, como la Iglesia no los expulsa, como la Iglesia los cambia de lugar, como la Iglesia los protege, bueno, generemos medidas de protección para los niños. Suspendamos la confesión personal y privada. Que sean cuando sea más grande. Y cuando el chico cumpla 18 años, si se quiere confesar, que se confiese, pero tiene más recursos para defenderse. Y me parece que eso evitaría un montón de cosas. Y aparte, si quieren que se confiese el chico, bueno, está lo que se llama la confesión comunitaria, que está dentro del catecismo, esa posibilidad. Aparte, digo, determinar que un niño tenga que declararse culpable. Cuando no tiene concepción de la culpabilidad, el niño tiene concepción del bien y del mal. El agua está caliente, el agua está fría. Pero no de la culpa, sentirme culpable. Entonces ese chip que se te pone de la culpa, siempre la culpa tiene que ir, tenés que confesársela al cura, ¿no? Adrián, esto es solo, o que considerás que es solo de la religión católica, porque justamente esta semana hemos tenido también una denuncia de la iglesia mormona, claro. Y una Sí, víctima un escándalo claro, ahí que reconoce ¿no? exactamente lo mismo, esto de tener que perdonar o tener que traspasar esta exposición pública. ¿Es de todas las religiones o...? No, es de todos los espacios sociales, no es una exclusividad de la Iglesia. El problema es que la Iglesia tiene una estructura tan grande de protección y de impunidad que en las otras situaciones o en las otras iglesias no se da tanto. Por ejemplo, porque la iglesia mormona debe ser una o dos o tres cositas chiquitas, o los evangélicos sucede en una iglesia de un pastor porque la organización pastoral es otra. Son muy particulares las organizaciones. Entonces, el conflicto cuando estalla termina ahí, digamos. No se lo cambió al pastor a otro lugar, a otra comunidad porque está con su familia, porque vive en ese lugar y porque fue el fundador de la comunidad. Entonces, es muy difícil el traslado. Por eso es mucho más fácil visibilizar el problema cuando una víctima habla. Por eso lo importante de que la víctima pueda hablar y que la única justicia posible es la justicia penal, es la justicia que es de todo, no la justicia eclesiástica, donde uno tiene que ir ahí a revictimizarse de nuevo. Y lo otro, si Jesús de Nazaret estuviera hoy acá, estaría acompañando a las víctimas no a los tribunales eclesiásticos, sino a los tribunales penales para buscar justicia y reparar el daño. Adrián Vitali, autor del Secreto Pontificio, la verdad que este material es muy duro, pero de recomendable lectura justamente para entender esto, que como bien decís vos, empezamos a conocerlo hace muy pocos años. The Post, por ejemplo, es una película que lo cuenta, lo que pasó en el caso de allí de Boston, ¿no? Donde comenzaron, pero ahora vemos que el entramado de cobertura y de protección y de encubrimiento es a nivel mundial, ¿no? No, una estructura, una matriz pensada para eso. Y en el capítulo 4 están las posiciones de los papas. En el capítulo 3, las posiciones de los papas, desde Juan 23
hasta Claro. Francisco, donde están los protocolos Todos de cómo actuar iguales. para encubrir todo esto. Leerlo, fundamental. Bueno, muchísimas fundamental. gracias. Una Adrián. cosita más, el Sí. libro lo pueden encontrar en algunas librerías de Córdoba, no Sí. en todas, porque cuando se prohibió 5 curas, algunas tienen miedo de venderlo, así que no Ah. está en todas las librerías, hay en 3 librerías, si lo puedo decir, lo digo, si Claro, no, por bueno, favor. el Emporio, Rubén Libro y el Espejo, y si alguien es del interior y no puede, me escribe a mi mail, adrianvitali@hotmail, y se lo mandamos. Y la valentía Perfecto. de Adrián siendo ex cura de poder llevar estos textos, ¿no? Tal Bueno, cual. muchas gracias. Y hoy nos vamos es Jesús la primera María. presentación en Jesús María, en el Museo Jesuítico, porque ahí sucedió un caso de abuso el mismo día, casualidad, que sale la nota de la presentación del libro el 4 de julio. El 5 de julio, perdón. Tenemos que Bueno. volver a charlar contigo dentro de poco, ¿eh? Dale, Muchísimas muchas gracias. gracias, Adrián, Gracias a por, usted por todo la el, invitación. todo el trabajo. Bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa, vamos con un poco de